personas muy atentas a la hora. Vamos a iniciar. Este es el CIPAS correspondiente a la tarea 3 del curso Pensamiento Lógico y Matemático, que se llama Aplicación de Cuantificadores y Proposiciones Categóricas, que es desarrollada por las profes Jenny Alarcón y Patricia Leguizamón, que en este momento les habla. Entonces, ese es el CIPAS. Lo corrimos dado que pues iniciamos, que aunque el lunes era festivo, entonces lo pasamos para el día de hoy. Sin embargo, les recordamos que la semana entrante continuamos con nuestro horario habitual, que son los lunes a las 8 de la noche, ¿de acuerdo? Y ya es el último CIPAS de la tarea 3, porque debemos realizar la entrega máximo hasta el próximo, al domingo 14, sí, el domingo 14, que aspiro que lo terminen antes para que no digan que no les pueden celebrar el Día de la Madre, ¿cierto? A las que ya son madres. Listos. Bueno, entonces las temáticas que vamos a trabajar el día de hoy se llaman cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología y diagramas para las proposiciones categóricas, proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias, y el razonamiento deductivo e inductivo con un énfasis en el razonamiento cuantitativo. Listos. Entonces, ¿qué es un cuantificador? De pronto para muchos de nosotros es una palabra nueva o que no usamos muy a menudo porque no conocemos realmente cuáles son los cuantificadores. Pero miren que las expresiones más usuales para representar un cuantificador son estas: todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un o algún, ¿cierto? En nuestro lenguaje cotidiano manejamos varios cuantificadores, muchas veces sin darnos cuenta. Pero, ¿qué es un cuantificador como tal? Realmente un cuantificador es una expresión con la cual podemos, pues, cuantificar, o sea, como contar, ¿cierto? Determinar la cantidad que hay en determinadas proposiciones. Aquí tenemos unos ejemplos donde decimos todos. Ahí voy a pasarlo a presentación mejor, ¿cierto, chicos? Para que se vea como más grandecito. ¿Mejoró? Espero que sí. Entonces, tenemos sí, ejemplos. Bueno, muy bien. Tenemos ejemplos. Miren al pobre Nairo ahí dándole ejemplo. Todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Entonces, cuando hablamos de cuantificar, estamos hablando de cantidad y sería el todo, ¿cierto? Todos, y obviamente se está haciendo referencia a todos los lados. El segundo ejemplo decimos, algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia. ¿Qué pasa? Cuando dice algunos ciclistas, significa que no todos, o sea, un sinónimo de él podría ser no todos, porque algunos lo han hecho y otros no lo han hecho. ¿Listos? Entonces, recordemos, cuantificadores, todos, algunos, ninguno significa que nadie lo ha hecho, no todos, o sea, significa también algunos sí y algunos no, solo uno, o sea, solamente una persona o un objeto cumple ese requerimiento, existe por lo menos un, obviamente, y algún, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los cuantificadores? Los vamos a clasificar, porque es que de acuerdo a la expresión como tal, se pueden clasificar en dos formas. El primero de ellos vamos a llamarlo un cuantificador universal, ¿cierto? Donde decimos que la proposición es verdadera para todos los valores de X en el universo del discurso. Eso pasado a un lenguaje más coloquial y a unos ejemplos, podemos decir, todas las frutas son dulces, y estamos diciendo que todas, entonces es un cuantificador universal, y como está afirmando esa cualidad, decimos que es afirmativa. Entonces decimos, el cuantificador es universal, afirmativo. Por el contrario, si decimos ninguna fruta es dulce, estamos obviamente también haciendo un total de que ninguna fruta, o sea, todas las frutas no son dulces. Por lo tanto, es un cuantificador universal negativo.
Para ello también utilizamos una simbología, igual que lo hicimos con los conjuntos, con las premisas, proposiciones, etcétera. Los cuantificadores también tienen su propia simbología. En el caso de los cuantificadores universales, ¿cierto? Y también afirmativos, utilizamos la A al revés, donde decimos que para todo X que pertenece pues a un conjunto o para todo X se cumple P de X. ¿Qué es P de X? Pues la característica que tiene, que está cuantificando esa palabra como tal. Asimismo, también manejamos un universal negativo, donde decimos que para todo X no se cumple P de X. Entonces, fijémonos, ¿todas las frutas son dulces? Pues es un cuantificador universal afirmativo, porque todas cumplen la condición que P de X es dulce, ¿cierto? Y si decimos que ninguna fruta es dulce, pues es que ninguna fruta está cumpliendo con P de X, por lo tanto, estamos negando, o sea, no se cumple esa condición. Ahora, simbólicamente, ¿qué vamos a hacer? Entonces decimos, todas las frutas son dulces, universal afirmativo, vamos a simbolizarlo con la A al revés y vamos a decir, para todo X se cumple P de X. En este caso, todas las frutas X, tal que X son dulces, pues es lo mismo que tenemos en lenguaje simbólico, que tenemos entre paréntesis la A al revés, que X pertenece a ese universo donde la característica es X es dulce. Disculpen, ninguna fruta es dulce. Entonces estamos hablando de un cuantificador universal negativo, donde decimos que todas las frutas X, tal que X no es dulce, ¿cierto? Porque no cumplen con que sea dulce, y de tal forma que ponemos el símbolo, la A al revés, que X pertenece a U y ponemos la característica que X no es dulce, no cumple con la condición que tenía ese cuantificador. Listo. También existe, ya hablamos de los cuantificadores universales, también existen los existenciales o particulares. Cualquiera de los dos nos está haciendo referencia a que existe por lo menos un elemento del universo que cumple que es verdadero. Para ello tenemos los siguientes ejemplos. Decimos, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604. Como dice que algunos, ¿cierto? No todos, estamos diciendo que es existencial, afirmativo porque están cumpliendo con esa condición. ¿Cuál es la condición? Que se matricularon en el periodo 1604. Y si tenemos el ejemplo contrario, decimos algunas estudiantes no se matricularon en el periodo 1604. Es existencial negativo. ¿Por qué? Existencial porque me está hablando de que algunas sí y algunas no, no es universal, y negativo porque no está cumpliendo con la condición dada. Esos a su vez también tienen una simbología. Tenemos una E al revés, donde decimos que hay al menos un X que cumple P de X, ¿cierto? Y en el caso de un existencial negativo, decimos que hay al menos un X que no cumple P de X. Esa es la estructura general, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues unos ejemplos para que ustedes vean cómo se manejan estos cuantificadores. Algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604, ¿ok? Decimos, como algunos es existencial, decimos la E al revés y decimos que eso es igual, la E al revés, que X pertenece a U y P de X. ¿Pero qué es P de X? P de X es que X matriculó en el periodo 1604. Cualquiera de esos estudiantes cumplió la condición que X matriculó en el periodo 1604. Ahora, cuando decimos algunas estudiantes no se matricularon en el periodo 1604, estamos hablando de un existencial negativo. ¿Por qué? Existencial porque se refiere a algunos, o sea, algunos lo hicieron y otros no lo hicieron, y negativo porque no cumple la condición. Entonces, fíjense que también estamos simbolizando la única diferencia con respecto al afirmativo es que estamos negando la característica, no la cumple. Es como si fuera la negación que nosotros vimos en la unidad anterior. Para ello, simbolizamos la E al revés, que X pertenece al universal,
y colocamos la condición que debe cumplir. Pero en este caso está negativa porque no la cumplió. Decimos que X no matriculó en el periodo 1604. Ok, bueno, hasta ahí me gustaría hacer una pequeña pausa para mostrarles una de las actividades que tenemos en el campus, que son los ejemplos similares, aquí los tenemos. Entonces, recordemos que la actividad como tal, ¿cierto? Para este primer punto de los cuantificadores, nos estaba haciendo referencia de acuerdo a la letra que cada uno de ustedes escogió. Perdón, tenemos una rayita donde debemos colocar el cuantificador que cumple con esta condición. Los cursos de la UNAD tienen trabajos colaborativos. ¿Qué significa que cumpla? Significa que el cuantificador que escribimos acá debe permitir que esta expresión sea verdadera. ¿Listo? Así fue para la A, para el B, para el C, el D y el E. ¿Qué nos pide el punto, chicos? Sencillo. Completar el argumento con el cuantificador adecuado de tal forma que sea verdadero. Definir la simbología del argumento con la respectiva lectura, ¿cierto? O sea, lo que ya vimos ahorita, e identificar si el argumento corresponde a un cuantificador universal afirmativo, universal negativo, o es un cuantificador existencial afirmativo o negativo, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí está claro qué debemos hacer en el primer punto? ¿O hay alguna pregunta al respecto? Chicos, ¿todos calladitos? Bueno, ok. ¿Y no pasa nada en el chat? No, no han dicho nada. Bueno, entonces, Ninguna ya les... dicen por acá. Bueno, Ah, muy... Jenny Andrea levantó la mano. Profe, bueno, es que yo hasta ahorita, bueno, antes de que comenzara, yo había ingresado hace rato y estabas hablando de los cuantificadores. Se fue el audio, Me Jenny. perdía. Ajá. ¿Cómo? Perdóname, no te Ese es entendí. el primer, lo que estabas explicando anteriormente es el primer punto del Sí, ejercicio, sí, es solamente ¿sí? el primero, Es sí. que ahí es donde que perdía porque no sé si estabas hablando de otros puntos o el primer punto. No, 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 no. Pues la presentación, o sea, ya les expliqué, me devuelvo. En la presentación les explicaba qué es un cuantificador, las clases de cuantificadores, cómo los vamos a simbolizar, ¿cierto? La parte simbólica. Y paraba aquí precisamente para que quedara claro qué se les solicita y les voy a mostrar un ejemplo de una vez. Eso todavía no lo he hecho. ¿Listo? Entonces no estás perdida. Ahí vamos bien. Ah, bueno, profe, es que yo pensé que estaba perdida. No, señora, Bueno, tranquila. gracias. Es que ahí decía que 29 minutos de grabación, entonces yo dije, entonces yo entré No, tarde. eso lo de la grabación es un poquito loco, yo tampoco lo entiendo. Les Ah, explicaba aquí, vale, de gracias, acuerdo profe. a las letras, ¿cierto? De acuerdo a las letras, ¿qué les piden? Completar el argumento, o sea, escribir algo en esta rayita, ¿cierto? De tal forma que la expresión con el cuantificador que yo escriba sea verdadero. O sea, tengo que escogerlo bien, no es ponerle cualquiera, sino escogerlo bien para que la expresión sea verdadera. Definir la simbología con la respectiva lectura, que pues ya lo hicimos con el ejemplo anterior, en el ejemplo de la presentación, e identificar si el argumento, decirme qué tipo de cuantificadores. Ahora, con base en el documento que ustedes tienen en campus, que se los muestro para que sepan de dónde salió, resulta que cuando yo estoy en campus, ¿cierto? Si yo doy aquí en aprendizaje, resulta que para la tarea 3 dice guía de actividades y rúbrica, bla, 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 pico aquí. Aquí está el anexo 7, ¿cierto? Que son los ejercicios que les solicitamos, o sea, lo que deben hacer. El anexo 8 es la guía, o sea, unos ejemplos similares. La guía de actividades, que después, o sea, viene la rúbrica de evaluación, etcétera, y la plantilla que pueden utilizar para este ejercicio. En este caso les voy a mostrar el ejercicio ya resuelto. ¿Listo? Entonces, miren, tenemos la misma estructura. Tenemos esta estructura que dice, estudiante de la UNAD utiliza el campus virtual para realizar sus estudios. Con base en la presentación que les mostraba yo aquí, los cuantificadores,
¿Qué palabrita puede ir ahí? Esperen, yo lo pongo simultáneo para que ustedes lo vean mejor. Un segundo, vamos a ver si lo logro hacer. Digamos que achiquemos esto una gotica. Ahí. Y este lo voy a colocar aquí y lo corro para aquí. Aquí está. ¿Listos? Entonces, bueno, antes de que vieran cuál era, ¿no? ¿Estudiante de la UNAD utiliza el campus virtual para realizar sus estudios? ¿Cuál sería la que va de estas aquí? ¿Todos? ¿Algunos? Todos. ¿Ninguno? Todos, porque tenemos una mediación virtual. Muy bien, todos. Ahora, computadores de la UNAD no son equipos portátiles. Fíjense que aquí la está cumpliendo, en la primera la está cumpliendo, pero en la segunda, al colocarme no son equipos portátiles, ya no está cumpliendo esa condición. Entonces, ¿qué palabra debe ir aquí? Algunos. Algunos, no todos, pero fíjense una cosa, pilas, porque si ustedes ponen no todos, entonces nos quedaría no todos los computadores de la UNAD no son equipos portátiles, no es congruente. Entonces, para la expresión que me cambia, o que me cambia no, que es equivalente al no todos, ¿cuál sería? Algunos. Algunos. Entonces, fíjense, aquí lo estamos haciendo con estos colorcitos, pues para que sea más relevante. Entonces, lo primero es escribirle la palabrita, de acuerdo a la expresión. Cada letra son expresiones diferentes y que ustedes deben verificar que sea verdadera, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la simbología? Pues vuelven a escribir la frase y me escriben así, como similar a esto. Todo estudiante en la UNAD X, tal que X, utiliza el campus virtual. ¿Cuál es la simbología de todos? La A al revés, X pertenece al universal. ¿Cuál es la característica? Que X utiliza el campus virtual para realizar sus estudios. Listo. Esa es la primera parte. La segunda, ya sabemos que son algunos computadores de la UNAD, no son equipos portátiles. Entonces, vuelve y juega. Ya como decimos que algunos, acuérdense qué tipo de cuantificador es universal o existencial. Universal. No, universal, acuérdense que son todos Universal es todo uno. completo, entonces existencial porque solo es uno. Existencial, ¿ok? Entonces se simboliza con la E y fíjense que como la expresión dice que no son equipos portátiles, ¿cierto? O también lo pueden escribir con este simbolito que me significa el no. Entonces, esta es la simbología. Y por último, ¿qué tipo de cuantificador es? Sencillo. Vuelvo a escribir la expresión, ¿cierto? Porque pues si usted no me escribe la expresión, pues yo no sé de qué me está hablando en el trabajo. Acuérdense que lo escrito nos está hablando a nosotros, los tutores, pero si no lo escriben, ¿cómo vamos a saber, cierto? Entonces, volvemos a escribir la expresión y como es todo, sabemos que es un cuantificador universal. Y como me está afirmando la condición, está diciendo que es un cuantificador universal afirmativo. ¿Listos? Ahora, algunos computadores de la UNAD no son equipos portátiles, tengo un cuantificador existencial, pero como no me cumple la condición, es negativo. Y eso es todo el primer punto. ¿Sí ven que está sencillo? Pero toca ponerle cuidado, ¿no? O sea, no ir muy rápido, pero sí ir con paso seguro. Listo. ¿Hasta ahí duda, chicos y chicas? Pero no he escuchado al primer chico, entonces supongo que solo hay chicas. Profe Janie, ¿estás tomando los pantallazos, por favor? Sí, señora. Ah, bueno, muy bien. Esa profe es muy juiciosa, ya está pendiente de todo. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? Porque vamos a pasar a otra temática. Acuérdense que ese material lo tienen ustedes en campus, ¿de acuerdo? Ya les dije por dónde lo podían consultar. Muy bien, entonces, ahora retomamos la presentación, que es esta. La corro para acá y la agrando y nos vamos para... Ya estuvimos aquí. Ahora vamos con las proposiciones categóricas. ¿Listos? Bueno, las proposiciones categóricas como tal
pues son afirmaciones que hacemos de categorías o clases. Decimos que eso es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y la relación entre ellos. Fíjense aquí que tenemos, los dibujitos son unas aves, ¿cierto? Y podemos decir dos cosas sobre esos animalitos. La llamamos P a la primera, donde decimos, todas las aves son animales. Y Q, algunas aves no son animales. ¿Listo? También tenemos otro ejemplo. Discúlpenme que tiene mucho ruido, pero es que aquí estoy cerca a la calle y es donde me coge el internet. Entonces ese ruidito es molesto. Proposiciones categóricas. Todos los estudiantes son aplicados y responsables o algunos estudiantes son aplicados y responsables. Fíjense que son dos expresiones que me dicen algo de ese dibujito en este caso o de una expresión como tal, ¿de acuerdo? Entonces, esas proposiciones categóricas vamos a analizar cuál es la relación entre ellas. Entonces, primero que todo vamos a entender cuál es la estructura que tiene una proposición categórica. Recordemos que siempre tiene pues la proposición como tal, el cuantificador, el término sujeto, que recordemos que ese sujeto es el que hace la acción, ¿cierto? La cualidad o cúpula, bueno, aquí está cúpula, pero se llama realmente cópula, y el término predicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Retomamos las dos proposiciones que teníamos de la diapositiva anterior y decimos, P, todas las aves son animales. Q, algunas aves no son animales. La estructura siempre es el cuadrito que se les colocó en la guía, pues para que fuera más claro. Entonces, tenemos proposición. ¿Cómo se llama esa proposición? En este caso, P, el cuantificador. Entonces, de la primera estamos hablando solamente de P. Vamos a desmenuzar solo P. El cuantificador es todas, ¿cierto? ¿Quién hace la acción? Pues las aves, ¿cierto? Entonces pueden escribir las aves o solamente aves, no pasa nada. Cualidad o cópula, el verbo, o sea, la acción como tal es que son del verbo ser o estar, ¿cierto? O sea, porque las aves son animales. Y el término predicado, pues la característica que ya acaba de complementar es como el predicado acaba de complementar lo anterior. Entonces, recordemos, el cuadrito de la proposición P, cuantificador todas, término sujeto aves, cualidad o cópula son y el término predicado animales. Para la proposición Q hacemos lo mismo. Y fíjense que lo único no, hay dos cosas que cambian. El cuantificador ya no es todas, sino algunas, o sea que algunas aves cumplen y otras no cumplen. ¿Cuál es el sujeto? Pues siguen siendo las aves, ¿cierto? Que son los que realizan la acción. ¿Cuál es la cualidad o cópula? Pues que no son, porque es que esa cualidad o cópula puede ser afirmativa o puede ser negativa. Y el término predicado son animales. Deben hacerlo en el cuadro, porque pues así queda más fácil determinar que ustedes efectivamente identifican cada una de las partes de la proposición categórica. Ahora, también debemos establecer cuál es la relación entre ellas. Entonces vamos a determinar el tipo de proposición. Entonces, hay 4 tipos de proposiciones y se identifican con las vocales A, E, I y O, ¿de acuerdo? Tenemos aquí ya pues discriminado qué es cada una de ellas. Entonces, cuando hablamos de unas proposiciones tipo A, estamos hablando de las que se llaman universal, afirmativa. Todo ese es P, tenemos un cuantificador universal y una cualidad afirmativa. Cuando hablamos de una proposición E, estamos hablando, también es universal, pero en este caso ya es negativa. Entonces tenemos que hablar de que ningún S es P o todo S no es P. Y decimos que hay un cuantificador universal negativo o un cuantificador universal y su cualidad es negativa. Cuando hablamos de una proposición I,
Estamos hablando que son particular. ¿Se acuerdan que ya les hablaba que particular es lo mismo que existencial? Entonces, no se preocupen si pueden escribir particular afirmativa o existencial afirmativa, es lo mismo. Donde tenemos una estructura, algunos S son P y decimos que estamos hablando de un cuantificador, cualidad afirmativa y cuantificador particular. Cuando estamos hablando de una proposición tipo O, estamos hablando de una particular negativa, donde decimos que algunos S no son P y que estamos hablando de un cuantificador particular y de una cualidad negativa. Entonces, no se preocupen con tanta terminología, ¿de acuerdo? No se me asusten, porque lo que necesitamos es saber cómo distribuimos esas proposiciones para establecer la relación que existe entre dos proposiciones. Entonces, retomamos el ejemplo anterior. Todas las aves son animales. Entonces, dijimos, es una universal afirmativa, ¿cierto? Porque estamos con un cuantificador todas y estamos hablando que la cópula es afirmativa. Entonces decimos que es una proposición tipo A. El resto de todo es P, cuantificador, y eso pasa a un segundo plano. Nos interesa saber qué tipo de proposición A es, y en este caso P es tipo A. Para la segunda, decimos Q, algunas aves no son animales. Entonces, vamos a buscar qué tipo es, pues decimos que es particular negativa, es una proposición tipo O, donde hay algunos S, no son P, y decimos que hay un cuantificador particular porque estamos hablando de algunas, donde cumple que algunas lo cumplen y otras no lo cumplen, y estamos hablando de una cualidad negativa porque tenemos la negación. ¿Listos? Yo sé que es mucha información, pero ¿la van cogiendo o hay dudas hasta ahí? Hello. En el Ahí chat está bien, no hay profe. dudas. Bueno, Por mi parte sí listo. entendió. Bueno, ahora vamos, esa es la teoría, ¿listos? Ahora me salgo de la presentación y les voy a mostrar, ¿dónde está? Les voy a mostrar primero que todo qué les pedimos y después el ejercicio, ¿listos? Entonces, en el ejercicio 2, ¿qué es lo que les vamos a pedir? Fíjense que ya se les están dando las dos proposiciones, P y Q. Y pues son relacionadas, ¿no? Porque yo no hablo aquí de una cosa y aquí de otra, porque entonces no podría establecer la relación entre las dos. Ay, me faltó una cosa, perdón, me devuelvo aquí. Me faltaba por último, y no menos importante, el cuadrito. El cuadrito, ya sabemos que toda la P es tipo A, la Q es tipo O, y necesitamos establecer la relación con este cuadrito. Este cuadrito es sencillo, siempre y cuando ustedes sepan ubicar dónde va cada tipo de proposición. Entonces, empezamos en la parte superior. De izquierda a derecha va la A y la E, y se llaman las contrarias. En la parte inferior, de izquierda a derecha, va la I y va la O. Entonces, si ven el orden, ¿no? A, E y abajo I, O. Entonces, cuando hablamos de A, A, E, la relación entre A y E son proposiciones contrarias. Cuando hablamos de A, I, que es lo mismo decir A, I que decir IA, son subalternas. Cuando hablamos de la I, O, son subcontrarias. Se comieron una R en el cuadrito. Y cuando estamos hablando de AO o de IE, estamos hablando de contradictorias. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es la relación entre esas dos? Fíjense que tenemos una relación AO, entonces va en diagonal y son el esquema, de acuerdo al esquema propuesto, P y Q son contradictorias. ¿Listo? Ahora sí, nos vamos a lo que les pedimos en el trabajo. Entonces, ¿qué se les pide? Ya tenemos aquí las dos proposiciones, ¿cierto? Entonces, nos piden, primero, establecer su estructura de acuerdo con la siguiente tabla. O sea, es ubicar tanto P como Q en cada uno de estos cuadritos. Segundo, determinar el tipo de proposición. Ya sabiendo qué proposición es, tenemos que establecer si es tipo A, E y O.
Y por último, de acuerdo con su respuesta en el requerimiento anterior, establecer la relación entre las proposiciones dadas. Entonces, ustedes pegan la imagen y me dicen es AE, AO, AI, o es IO, IE, la que sea, ¿de acuerdo? Son esas tres cositas que se les pide. ¿Y cuál es el ejemplo? Muy bien, entonces nos vamos para acá. Aquí, bueno, en este ejercicio nos recuerdan cuál es cada una de estas, ¿no? Entonces tenemos la A, universal afirmativo, la E, universal negativo, la I, particular afirmativo, y la O, particular negativo. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí tenemos el cuadro también, ¿cierto? El ejemplo de relaciones de las proposiciones categóricas y tenemos el siguiente ejemplo. P. Algunos estudiantes de la UNAD participan en los encuentros sincrónicos. Q. Ningún estudiante de la UNAD participa en los encuentros sincrónicos. Entonces, colocamos P, algunos, ¿cierto? ¿Quiénes hacen la acción? Pues los estudiantes de la UNAD. ¿Cuál es la cualidad o cópula? Participan, ese es el verbo, esa es la acción. Y el término predicado en los encuentros sincrónicos. ¿Qué es Q? Cuantificador ningún, sigue siendo el mismo sujeto, está de forma afirmativa, participan en los encuentros sincrónicos. Ahí hicimos la primera parte. Ahora, ¿cómo voy a establecer cómo se llama? Entonces busco la preposición P, ¿de qué tipo es? Algunos, ya sabe que es particular, ¿cierto? Y como no me niegan aquí la cualidad, es afirmativo, ¿de acuerdo? Y en este caso tenemos la proposición Q, que es de tipo, ningún estudiante de la UNAD participa en los encuentros. Esperen un segundito, yo miro algo. Q, 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 Q. Dijimos aquí Q universal negativo. Entonces, cuando, no, esta es la relación como tal. Universal, perdón, me devuelvo. Universal negativo. Universal negativo. E, es del tipo E. Entonces decimos que la relación es IE, ¿cierto? Por tanto, serán contradictorias. Y esas son las tres partes que nos están pidiendo del ejercicio 2. ¿Listos? Ya para el ejercicio 3, ya hay razonamiento deductivo e inductivo. Pero un momentico que aquí me falta acabarles de explicar una partecita. Entonces, aquí hablábamos pues esta parte de clases de preposiciones categóricas, donde decimos que hay universal afirmativa, pues si dice universal se refiere a que todo S es P, es afirmativa. Universal negativa, ningún S es P, particular afirmativa, algún S es P, y particular negativa, algún S no es P. ¿Listos? Y tenemos ya los ejemplos aquí en esta parte, donde decimos todos los colores hacen parte del arco iris. El cuantificador es todos, la cualidad es que hacen, ¿cierto? Y aquí, ¿qué vamos a decir? Decimos que la proposición categórica se clasifica como universal afirmativa porque todo S es P. Si construimos una para cada clase, o sea, con respecto a esta inicial, entonces decimos universal negativa, ningún S es P, particular afirmativa, algún S es P, y particular negativa, algún S no es P, ¿cierto? Entonces recuerden que el S me va a reemplazar aquí siempre digamos, al sujeto que realiza la acción, y el P me va a reemplazar el predicado, o sea, lo que complementa a esa acción. ¿Listos? Bueno, y aquí lo hacemos. Ningún color hace parte del arco iris. En particular afirmativa, algunos colores hacen parte del arco iris, y en particular negativa, algunos colores no hacen parte del arco iris. Listo. Ok. Hasta ahí terminaríamos el ejercicio 1 y 2. Ahora le vamos a dar paso a la profe Janie para hablar de razonamiento. ¿De acuerdo? Entonces, un segundito, dejo de compartir y le damos paso a la profe Janie. ¿Dudas hasta ahí, chicos?
No, No, señora. profe, muchas gracias. No, ninguna, profe. Con todo gusto. Bueno, Profe, muy una bien. pregunta. Señora, Es decir, que el último cuadrito que usted dice del ejercicio, del ejercicio donde dice que es el cuadrito, o sea, de acuerdo a lo, en ¿te vez de refieres a este cuadrito? contradictorias, A este. subalternas, sí, 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 a sí. ese, Cuéntame. donde Ajá. dice que es lo que usted explicaba anteriormente, que toca escribirlo como en forma de diálogo. No, Es que te eso es lo que yo repito. no, Bueno, no no te entendí preocupes. ese cuadrito. Bueno, yo repito. Te voy a mostrar aquí el ejemplo que teníamos, ¿cierto? ¿Dejo Te de dan dos compartir? proposiciones, señora. ¿Dejo de compartir? Ay, perdón, sí, como te iba a dar paso, pero después, sí, gracias, sí, la embarré. Dame un segundo pantalla. Ok, otra vez. Entonces, pasamos al material, aquí, ¿qué pasó? ¿Para dónde me fui? Bueno, quitémoslo de ahí. ¿Ya están viendo el ejemplo, las proposiciones, chicos? Sí, Sí, ya está. señora. Sí, Bueno, señora. listo. Entonces, tenemos dos proposiciones. No las da el ejercicio. Y son similares, ¿por qué? Porque es que yo tengo que establecer la relación entre ellas. Yo no puedo establecer una relación entre dos cosas diametralmente opuestas. Ejemplo, yo no puedo hacer una relación entre lápices y guanábanas, ¿cierto? Entonces, estas dos expresiones son similares. Fijémonos, P, algunos estudiantes de la UNAD participan en los encuentros sincrónicos. Q, ningún estudiante de la UNAD participa en los encuentros sincrónicos. Esas son las dos expresiones que me da la guía, de acuerdo a la letra que yo elegí, ¿cierto? Este cuadrito ustedes lo tienen en la guía donde debo ubicar cada proposición. Esta se llama P, cuál es mi cuantificador, cuál es el sujeto que hace la acción, cuál es la cópula, o sea, el verbo que realiza esa acción, y cuál es el término del predicado, tanto para P como para Q. Ya lo sabemos hacer. Después tengo que establecer qué tipo de proposición es. Acuérdense, P es de tipo ¿qué? Pues tengo que mirar si ese algunos es un cuantificador universal o es particular, en primer lugar. En segundo lugar, tengo que ver si la condición es afirmativa o es negativa, ¿no? Y de esta forma yo establezco el tipo que ya les había mostrado. Bueno, eso fue en el otro. No, mentira, fue en la presentación. Fue aquí. ¿Listos? Si quieren, yo lo agrando y le toman foto como para que les quede claro. ¿Les parece? Sí, señora. Profe, una Listo. preguntita. Señora. Digamos, para ubicar en el cuadro que nos estás dando de referencia, siempre debemos tomar, digamos, en el orden es con la Espérame, proposición. guay tantico. Ya voy para allá, pero primero estamos en esta parte. Aquí estamos estableciendo el tipo de proposición. Y es Sí, muy importante que lo hagamos con toda la calma del mundo, porque si esto nos queda mal, el cuadro nos queda mal también. sí. ¿De acuerdo? Pero yo digo es para determinar el último El cuadro cuadrito que nos anterior, explicaste. Sí, porque es que eso me se espérame, decía A, ajá, ahí. espérame. ¿Me estás hablando aquí de este cuadro? No, el de la Del otro. gráfica, el de la Ah, gráfica. pero espérame, que es que ese es el último paso y voy en la mitad. Entonces, Ah, espéreme, bueno, señorita, todavía no. bueno. Bueno, entonces, estaba en el ejercicio que les estaba mostrando. Ay, pero ya me perdí. Aquí. Ya hice mi cuadrito, con base en ese cuadrito y en el que les acabé de dejar para que tomaran foto, establezco qué tipo es, si es I, E, A o O. ¿De acuerdo a qué? A dos cosas. Al tipo de cuantificador, y acordémonos que los tipos de cuantificadores son universales o particulares y son afirmativos o negativos. ¿De acuerdo? Esas dos condiciones para cada una de mi proposición me va a decir qué tipo es. Y entonces establezco tipo E y tipo E en este caso. El cuadrito, que este está muy chiquito, venga, yo les muestro el otro cuadrito que estaba más bonito. Este. Bueno, claro que no esté tan... Aquí lo voy a agrandar para que lo vean. ¿Listo? ¿Mejoró? Sí, profe. Siempre empezamos de izquierda a derecha como escribimos normalmente. A, E en la parte superior y I, O en la parte inferior. No va la U.
¿Cuáles son? Obviamente no les vamos a pedir esto de memoria ni nada que se les parezca. De A a E, contrarias. De A, I o IA, que es la misma cosa, subalternas, que es la misma relación entre E y O. De en la parte inferior IO o I, subcontrarias. Y cuando yo tengo cruzadas AO o IE, se llaman contradictorias. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve el cuadrito? Como yo tengo ya qué tipo es P y qué tipo es Q, en este caso dijimos que era tipo proposición tipo A y en esta proposición O, tipo AO, pues mi rayita, ustedes allá tienen que hacerlo, miren que aquí está con otro color, AO, pues se llaman contradictorias. ¿Listo? Que esta era la teoría. Para el ejercicio que estábamos mirando en este caso, aquí les voy a agrandar, sabíamos que era tipo IE, ¿cierto? Entonces va desde la I hasta la E y se llama contradictorias y este cuadrito se llama cuadro de oposición. ¿Ahora sí más claro? Ah, ya entendí, profe. Sí, entonces hay que poner, es más bien la rayita hasta que nos, primero miramos el tipo de proposición y después ahí sí graficamos con el esquema, Correcto. ¿sí? Sí, el Ah, esquema y tienen que resaltar el color, o sea, tienen que resaltar la raya de dónde hasta dónde va. ¿De acuerdo? listo. Vale, profe, Listo. gracias, ya entendí. Hasta ahí es el segundo punto. ¿Listo? Entonces ya quedó listo. Si ven que solo es de cuidadito, pero no es que sea largo ni complicado. Entonces ya mínimo mañana están haciendo aportes de los... Bueno, yo sé que con la profe Jenny ese trabajo sale también ya. Listo. Listo para pintura. Ahora sí, dejo de compartir y le doy paso a la profe Jenny. Listo, mi profe. Deje de compartir. ¿Mm? ¿Ahí ya están viendo mi pantalla? ¿Me escuchan? Sí, sí, señora, te escuchamos. Sí, Sí, profe. señora, te escuchamos. ¿Y están viendo mi pantalla? Sí, 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 profe. señora. Ah, es que tan raro que no se me ve. Parece que no se estuviera compartiendo. O yo quito, pues no sé si es mi archivo o es el tuyo. Pasa No, la ese ya es el pantalla mío. para campus. Si quieres, pásala para campus para confirmar, Janie. Para campus. Ah, pero no lo tengo abierto. Voy a pasarla para acá. Sí, esa es Ah, la mía. Sí, sí, listo, señora. listo, 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 dale. Ok. listo. Entonces, pasamos a ver nuestro tercer punto de la tarea y se trata del razonamiento. Entonces, acá como primera, digamos, como introducción, vamos a responder o tratar de responder estas tres preguntas. Entonces, ¿qué entendemos o qué entienden ustedes por razonar? Para ustedes, ¿qué es razonar? ¿Qué significa razonar para ustedes? ¿Qué idea les da razonar? ¿Qué palabras se les vienen a la mente? Pueden ir escribiendo en el chat o escribir o contarnos por el micrófono. Eh, A pensar. para problemas. Pensar. ¿Cómo? ¿Ya La dijeron capacidad pensar? ¿La capacidad de qué? para Analizar, reflexionar, dicen por acá en el chat. Generar Yo lo ideas. entiendo como relacionar ideas, conceptos. Exacto, sí, también. Exacto, entonces cuando nosotros razonamos, tenemos una información, ¿cierto? Una información previa y nosotros la vamos a analizar, como bien dicen, a entender, a pensar, organizar esas ideas, como ustedes bien lo han dicho, y vamos a hacer un razonamiento. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los elementos que conforman un razonamiento? ¿Cuáles creen ustedes que son esos elementos que necesitamos para poder razonar? creo que es premisa y conclusión, ¿no? Sí, digamos que en nuestro curso serían la premisa y la conclusión, pero en nuestro día a día, Pues primero sería como tener un problema y luego, o sea, como a partir del razonamiento llegamos a solucionar como ese problema o la situación.
Exacto, tenemos un problema, tenemos que más ideas, ¿cierto? Tenemos información. Entonces, tenemos diferentes, digamos que, herramientas o elementos que nos van a conformar ese razonamiento. ¿Y qué se les viene a la mente cuando ustedes les nombran la palabra inferir? ¿Cómo con qué lo relacionan? Como ¿Cómo? Como con la solución. Sí, ¿qué más se les viene? Deducir, acá en el chat dicen deducir. Bien, solución. ¿Cómo quitar? solución. ¿Cómo? Ujú. ¿Qué más se les viene a la mente con esa palabra inferir? Como asumir, ¿Tiempo? descubrir. Descubrir. Ujú. Sí, es Tiempo. como que cuando llegamos a una conclusión, como que tenemos todos nuestros elementos del razonamiento, todas las ideas, los pensamientos, y los organizamos y llegamos como a una conclusión, llegamos a determinar una conclusión, ¿cierto? Entonces, ya partiendo de estas, digamos que, introducción de cómo es que nosotros vamos a hacer para razonar, ¿sí? Entonces, vamos a proseguir. Entonces, tenemos acá una definición de lo que es un razonamiento. Entonces, dice, la razón es la facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad, ¿sí? Nosotros tenemos una realidad, una información, y nosotros cómo la asimilamos, cómo la comprendemos, cómo la procesamos. Expresamos ideas a través del lenguaje, porque disponemos de una capacidad intelectual que nos permite comunicarnos. Entonces tenemos un entorno, tenemos esa facultad mediante la cual nosotros comprendemos esa realidad y después nosotros somos capaces de transmitirla o de cómo traducirla en nuestro lenguaje, nos comunicamos y la razón se pone en marcha cuando utilizamos un proceso mental que se llama razonamiento, ¿sí? Entonces, digamos que partiendo de eso, teniendo claro qué es lo que vamos a hacer en nuestro trabajo, vamos a tomar circunstancias o situaciones de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad, los vamos a procesar, ¿sí? Con los elementos que ya vamos a descubrir, cómo los vamos a decir formalmente para nuestro curso, los vamos a procesar y al final vamos a tener una conclusión, ¿sí? Entonces vamos a hacer como toda esa traducción de nuestro lenguaje cotidiano, de nuestro capacidad de razonamiento y lo vamos a aplicar en nuestro curso. ¿Listo? Entonces, espérate. A ver quién. Perdón, un segundito. Alguien tiene el micrófono abierto, espérate. Vamos a... Listo. Entonces, uno de los tipos de razonamiento es el razonamiento deductivo. ¿Listo? Entonces, este razonamiento entonces parte de una premisa general o de un enunciado que nosotros ya sabemos que es verdadero o es falso, le podemos dar digamos que denominación, pero es una premisa o un argumento general, ¿cierto? Y conduce a una conclusión específica, ¿sí? Parte de lo general y conduce a una conclusión específica, ¿sí? Se utiliza para comprender fenómenos con base en las leyes o principios que la definen y sus conclusiones se consideran válidas. Siempre que las premisas sean verdaderas y el proceso de razonamiento sea correcto, la conclusión de un argumento deductivo se considera válida. ¿Por qué? Porque es como si tuviéramos un conjunto muy grande. Cuando nos dicen una premisa general, tenemos un conjunto muy grande, ¿sí? Y vamos a lo particular. Entonces es como si sacáramos un subconjunto de ese conjunto, ¿sí? Y entonces, cuando yo, digamos, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero cuando yo sé que lo general es cierto, pues si voy a lo particular también debe ser cierto. Entonces, normalmente
la conclusión es válida. El razonamiento inductivo pasa al contrario. Parte de lo particular o sale de lo particular y concluye lo general, ¿sí? Entonces se consideran varias premisas individuales, o sea, varias, digamos, como enunciados individuales o de características individuales, y la conclusión es generalizar, ¿sí? Inductivo generaliza. La probabilidad, es probable que la conclusión se cumpla o no se cumpla, ¿sí? Puede ser que se cumpla o que no se cumpla, ¿listo? Entonces, en nuestra vida cotidiana los razonamientos inductivos son muy útiles y frecuentes en la ciencia y en la cotidianidad. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, acá tenemos definición. Un razonamiento deductivo, esta es otra definición, es cuando tiene la pretensión de que las premisas proporcionan evidencia terminante para su conclusión, es decir, la conclusión se sigue evitablemente. Ejemplo, con un ejemplo se entiende mejor. Entonces tenemos un argumento. Un argumento es un enunciado, como yo les decía, un enunciado que tiene diferentes premisas y una conclusión. Entonces ahí tenemos este argumento. El argumento nos dice, el Everest es la montaña más alta del mundo. El Everest es la montaña más alta del mundo. Por lo tanto, otras montañas del mundo son más bajas que el Everest, ¿sí? Entonces, ahí es deductivo porque yo digo, el Everest es la montaña más alta del mundo. Es como si yo cogiera otras montañas, hacen parte como de ese subconjunto, ¿sí? De montañas. Entonces yo ya sé que van a ser más bajas que el Everest. Ya estoy diciendo, el Everest es la más alta, pues las otras montañas serán más bajas. Entonces ya sé que es un razonamiento deductivo. La argumentación, dice, el razonamiento utilizado es deductivo, ya que se parte de una generalidad para llegar a una particularidad, ¿sí? Se parte de una generalidad que ya es absoluta, que ya se sabe, y vamos a coger elementos como de ese subconjunto para hacer la conclusión. Entonces llegamos a una particularidad. Deduzco. Ya sabiendo que el Everest es la montaña más grande del mundo, pues yo deduzco que las demás son más pequeñas, ¿cierto? Listo. Y el razonamiento inductivo es al contrario, ¿no? Parte de una particularidad y quiero concluir una generalidad. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos que el lunes, el martes y el miércoles fueron días soleados, ¿sí? Ahí estoy cogiendo particularidades. Por lo tanto, el jueves estará soleado. O puedo decir, por lo tanto, el resto de la semana va a ser soleado. Entonces, yo estoy cogiendo como unas partecitas, ahora estoy yéndome del subconjunto de las particularidades y quiero concluir una generalidad. Puede ser que se cumpla o puede ser que no, ¿cierto? Si yo veo que el lunes hizo sol, el martes hizo sol, el miércoles hizo sol. Entonces yo puedo decir, el resto de la semana va a ser sol. Puedo, digamos que concluir eso, pero puede ser que el jueves ya llueva o simplemente sea un día gris, no haga sol. Entonces, en el razonamiento inductivo, como yo cojo particularidades para generalizar, no siempre se van a cumplir. En cambio, en el deductivo, como yo cojo una generalidad para concluir una particularidad, siempre se va a cumplir. ¿Listo? Esta puede ser una herramienta, un tip para que ustedes puedan hacer su razonamiento en sus ejercicios. Si yo veo que siempre se va a cumplir mi conclusión o que puede ser que no se cumpla mi conclusión, entonces ya puedo saber si es inductivo, me da una pista, ¿no? Si es inductivo o si es deductivo. ¿Listo? Entonces, eso sería por el razonamiento deductivo. Si quieren, pueden tomarle un pantallazo a esta que también es digamos que un resumen que puede ser de utilidad. Entonces, el razonamiento deductivo parte de un principio general, concluye en un caso particular. El tipo de conclusión siempre es verdadero. Siempre es verdadero. El razonamiento inductivo parte de un caso particular, concluye en la generalidad. El tipo de conclusión, la conclusión no siempre es verdadera. El argumento de las premisas no es suficiente para llegar a la conclusión. Entonces, esto también lo tienen que tener en cuenta. Tienen que tener en cuenta, ustedes razonan parte de una generalidad o de una particularidad.
¿Concluye una particularidad o una generalidad? ¿Sí? Y el tipo de conclusión, ¿será siempre verdadero? O puede ser que no sea verdadero. Por ejemplo, ustedes tienen el papá y la mamá. El papá es muy inteligente, la mamá es muy inteligente. Entonces yo digo, puedo concluir, el hijo tiene que ser muy inteligente. Entonces, ¿será que siempre se cumple o será que puede ser que se cumpla o puede ser que no? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Será que los papás sean muy inteligentes es razón suficiente para que el hijo también sea muy inteligente? Yo Puede creo ser, que pero no. no. Yo creo que no. Yo digo que Exacto. puede ser una opción. ¿Tú dices que qué? Yo digo que puede ser una opción. Claro, exacto, puede ser una opción, pero no estamos totalmente seguros de que así sea, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de razonamiento será ese? ¿Inductivo? Inductivo. Ujú, exactamente. Parto de un caso particular, es que cada uno de los papás es inteligente, entonces si los hijos que tengan van a ser inteligentes, no necesariamente, ¿cierto? Yo estoy concluyendo una generalidad. Listo. Entonces, bueno, entonces revisemos nuestra guía de ejercicios. Entonces acá tenemos razonamiento deductivo e inductivo. Descripción del ejercicio. Entonces acá tenemos nuestros argumentos, ¿cierto? Cada uno escogió su letra y cada uno tiene su argumento. En este argumento, entonces tenemos que identificar las premisas, ¿cierto? Y las conclusiones. Entonces acá tenemos que también revisar parte de lo general hacia lo particular o de lo particular hacia lo general. ¿Listo? Y vamos a ver el ejemplo. Entonces cada uno va a tener un argumento como este. Y vamos a ver el ejemplo. Entonces, para este caso, la estructura, aquí hay una nota, estos son los ejemplos en el anexo 8 que están ejemplos de cada uno de los ejercicios que tienen que hacer en cada uno de los ejercicios, está aquí en el anexo 8. Entonces, aquí nos dice argumento. El argumento nos dice, el gato de mi casa tiene pelaje. Acá tenemos un punto. Este punto también nos indica hasta dónde va la primera premisa. Los gatos de mi vecino tienen pelaje. Los gatos de mi cuadra tienen pelaje. Por consiguiente, probablemente todos los gatos de mi barrio tienen pelaje. ¿Mm? Entonces acá yo voy a mirar las premisas. Entonces, este argumento lo organizo dependiendo. Habrán unos que tienen 2 premisas y hay unos que tienen 3 premisas. En este caso, ya nos dimos cuenta que tenemos 3 premisas. Esta es la primera. El gato de mi casa tiene pelaje. Esta es mi primera premisa, ¿cierto? Los gatos de mi vecino tienen pelaje. Entonces tenemos acá nuestra segunda premisa. Los gatos de mi vecino tienen pelaje, segunda premisa. Tercera premisa, los gatos de mi cuadra tienen pelaje. Los gatos de mi cuadra tienen pelaje. Los gatos de mi cuadra tienen pelaje. ¿Listo? Y la conclusión, aquí mismo dentro del argumento pues está la conclusión. Por consiguiente, acá pueden encontrar por lo tanto, entonces, en conclusión, ¿sí? Por consiguiente, ya sabemos que nos está llevando a la conclusión. Por consiguiente, probablemente todos los gatos de mi barrio tienen pelaje. Yo escribo acá mi conclusión aparte. Ya tengo organizadito mi argumento, identificando premisas, identificando conclusión. Y hago mi análisis. ¿Qué tipo de razonamiento es? Entonces, acá yo coloco tipo de razonamiento y también tengo que colocar mi justificación. Entonces acá el razonamiento es inductivo ya que desde la observación del gato de la casa, los gatos del vecino, el gato de la cuadra, se evidencia que los gatos observados tienen pelaje. Y la conclusión es una generalización, ¿cierto? Si yo digo probablemente los gatos de mi barrio, o sea, ¿cuántos gatos habrá en el barrio? Pues ya estoy generalizando. Tienen pelaje. Entonces, la conclusión es una generalización extraída de las premisas. Por ende, es probable que los gatos del barrio tengan pelaje.
¿Listo? Entonces yo aquí coloco mis 3 premisas o 2 premisas según mi ejercicio, la conclusión, analizo si yo estoy partiendo de casos particulares o de casos generales, si estoy concluyendo una generalidad, ¿sí? En este caso ya estoy hablando de todos los gatos de mi barrio, pues es una generalidad, ¿cierto? Entonces ya puedo determinar qué tipo de razonamiento es y lo puedo argumentar. ¿Listo? Si yo tengo claro si va de lo particular a lo general o de general a lo particular y si siempre se cumple, pues ya puedo saber cuál tipo de razonamiento es. ¿Listo? Entonces, ese sería el ejercicio número 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señora. Listo. Entonces pasamos a nuestro ejercicio número 4. ¿Sí? El ejercicio número 4 trata de razonamiento cuantitativo. Entonces, acá tenemos una explicación de qué es el razonamiento cuantitativo. El razonamiento cuantitativo nos permite encontrar una solución de manera lógica y sencilla a través de problemas cotidianos. A problemas cotidianos a través de la proporcionalidad, los porcentajes, el análisis de series, secuencias, entre otras. Entonces son esos típicos problemas que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? ¿Ahí me escuchan? Listo. Bueno, entonces, esta sería una definición, ¿no? Entonces son nuestros problemas de nuestra vida cotidiana que nosotros pues aplicamos ese razonamiento, pero ya va a ser cuantitativo, nos indica de cantidades, ¿no? De cómo vamos a solucionar problemas que involucran cantidades. Entonces, en este caso, este va a ser nuestro ejercicio número 4. Vamos a razonar, vamos a organizar nuestras ideas o la información que nos dan y vamos a llegar a una respuesta. Entonces, hay algunos tips o, digamos que, ideas clave que podemos utilizar para, si quieren también tómenle una captura, igual el video queda ahí en el chat, pero igual tomémosle una captura de pantalla, que estos son como tips o estrategias o herramientas o elementos que nos pueden ayudar para ir organizando nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces, cuando nos hablan de un número cualquiera, es la X. Siempre lo vamos a llamar X porque nosotros no sabemos cuál es esa respuesta. Es como nuestra incógnita, ¿no? La X es nuestra incógnita. Eso es lo que nos preguntan. Entonces, ya vamos a ver ejemplos y lo vamos como a organizar mejor. Entonces, ahí tenemos un número cualquiera, lo representamos con una X, ¿cierto? Números consecutivos. Entonces, por ejemplo, X, X más 1, X más 2, ¿cierto? Si yo tengo X que fuera 0, si X fuera 0. Entonces empiezo 0, 0 más 1, 1. 0 más 2, 2. Así son números consecutivos, ¿cierto? Simplemente reemplazo la X por el valor que necesito irle agregando, ¿sí? Si me dicen una cantidad más 10 o 10 años después, o sí, ese tipo de enunciados los puedo ir organizando de esta manera, cuando me dicen números consecutivos. Cuando me dicen números pares, pues yo multiplico por 2. Ya sé que 2x, ya sé que va a ser los números pares. Números impares, esa x la multiplico por 2, pero le resto 1. Y ya voy a tener todos los números impares. La mitad de un número, ese x dividido entre 2, ¿cierto? X dividido entre 2. Y me dicen, la mitad de lo que cuesta tal producto. Yo no sé cuánto cuesta el producto, pero yo voy a colocar X cuesta el producto, pero me están pidiendo la mitad, pues lo divido entre 2 ese X, ¿sí? La tercera parte, lo mismo. Tal producto cuesta la tercera parte del otro producto. Entonces yo no sé cuánto es el valor del producto. Es mi incógnita. Entonces yo voy a colocar la X y lo voy a dividir en 3 porque me están diciendo que cuesta la tercera parte. ¿Sí? Entonces estos son como herramientas que nos ayudan
para ir organizando nuestros ejercicios de razonamiento cuantitativo. Entonces, ya le tomaron la captura para que lo tengan ahí. Igual, como les digo, aquí queda el video para que lo repasen, pero de todas maneras, si lo quieren tener en imagen, ahí le pueden tomar esa captura. Listo, entonces vamos con nuestro primer ejercicio. Entonces, nuestro primer ejercicio nos dice lo siguiente. 3 hermanos se reparten 1.300 pesos. El mayor recibe el doble que el mediano. Y el cuádruple que el pequeño. O sea, el mediano recibe el cuádruple que el pequeño. 4 veces lo del pequeño. ¿Cuánto recibe cada uno? Entonces, lo primero que voy a hacer es leer, ¿cierto? Leer detenidamente qué es lo que me están diciendo. Primero, hay un dinero, son 1.300 pesos, toca repartirlo entre 3 hermanos. Entonces, el mayor recibe el doble del mediano, el mediano recibe 4 veces lo del pequeño, ¿cierto? Perdón, un segundito. Escucho. Listo. Entonces, primero yo lo leo detenidamente hasta que yo trato de comprenderlo y después paso a ya plasmarlo, a plantearlo. Entonces, lo primero dice planteamiento, ¿cierto? Planteamiento. Entonces, ¿el planteamiento qué es? Pues yo voy a transcribir eso. Yo voy a transcribir mi ejercicio, lo voy a transcribir o lo voy a traducir ya como numéricamente o simbólicamente, ¿cierto? Entonces, acá, digamos que acá podemos empezar por el hermano pequeño. El hermano pequeño tiene X. Ese es el elemento que yo no sé cuál es, ¿cierto? Porque aquí me dicen que 4 veces lo del mediano, pero el mediano, el 4 de lo del pequeño. No sé cuánto recibe el pequeño. Entonces, el hermano pequeño recibe X. Y acá decimos, llamamos X a lo que recibe el hermano pequeño, ¿cierto? A lo que recibe el hermano pequeño. Listo, entonces ahora acá me dice el hermano mediano, acá decía el hermano mediano recibe el cuádruple que el pequeño. El pequeño recibe X, que no sabemos cuánto es, pero el mediano recibe 4 veces X, ¿sí? 4 veces lo del pequeño. Y ahora me dice el hermano mayor recibe el doble del mediano. Yo ya sé que el mediano recibe 4X, ¿cierto? 4 veces X. Y el doble dijimos en la imagen anterior que lo colocamos por 2, perdón, por 2. Entonces, cuádruple y doble. Lo doble del mediano. Listo. Ya planteamos nuestro ejercicio. Digamos que ya lo tenemos organizado. Ahora, lo único que vamos a hacer es coger estas ya partes numéricas, ¿sí? El hermano mayor y eso ya no lo necesitamos. Y ya vamos a plantear digamos, como nuestra forma matemática acá de este ejercicio. Entonces tenemos 4X, primero X, 4X, y acá pues hacemos la multiplicación, 2 por 4, 8, 2 por 4, 8X. Y tenemos 8X más 4X más otra X, ¿cierto? Ahí es como lo típico que siempre nos dice, ¿qué estamos sumando? Manzanas. Aquí que estamos sumando X, ¿cierto? Teníamos X de acá y X de acá. Acá hicimos la multiplicación y acá vamos a sumar esas X. Cuando nosotros sumamos todas estas X, ¿cuántas X nos da? Tenemos 8X por acá, más 4X por acá, más una X por acá. Lo vamos a pasar aquí. Entonces tenemos 8X más 4X más X igual a 13X, ¿cierto? 13X, si sumamos estas X nos dan 13X y esto tiene que ser igual a 1.300, que es lo que se va a repartir, ¿cierto? Ahora yo hago lo que ya, digamos que hemos visto en el colegio y bueno, vamos a recordar aquí. Y es que yo voy a dejar la X, la voy a dejar a un solo ladito. Voy a dejar a un solo ladito. Y voy a pasar todo lo que es numérico al lado derecho, ¿cierto? Entonces acá tengo 1.300, acá tengo 1.300. Este X está
multiplicando, este 13 está multiplicando la X, yo lo paso a dividir. Entonces acá tengo 1300 dividido 13. Entonces aquí ya es más de aplicar, digamos, como despejar esta X. Paso este 13 para acá y divido y me da 100. Ya encontré el valor de X. Ya encontré cuánto le dan al hermano pequeño, ¿cierto? Ya encontré ese valor de esa X. Ya encontré lo que yo llamé X, que era una incógnita que yo no sabía qué era. Ya lo encontré. Ya planteé mi ejercicio y encontré ese valor de X. Ahora yo me voy acá y reemplazo ese valor de X. Vuelvo y cojo el planteamiento y ya a X, como ya sé que vale 100, pues ya no lo voy a llamar X, sino lo voy a llamar 100. Entonces 2 por 4X es 2 por 4, 8 por 100, ¿cierto? Aquí hermano mediano tenía 4X, entonces dejo mi 4 y lo multiplico. La X la reemplazo por 100, por el valor que ya descubrí cuál era. 100 y me da 400. Y X, pues ya descubrí que X era 100. Y ahora lo que hago es sumar 8 y 4 más 1. O 800 más 400 más 100. Ahí ya compruebo que tengo los 1300 pesos y ya comprobé cuánto le tocó al hermano mayor, cuánto al mediano y al pequeño cuánto. Entonces acá la pregunta me decía, ¿cuánto recibe cada uno? Aquí, la suma de las tres cantidades corresponden a la suma total, los 1300, el hermano mayor recibe 800, el hermano mediano recibe 400 y el hermano pequeño recibió 100. ¿Listo? Entonces, este es como un proceso que es, digamos, como bueno hacerlo. Empezar primero a leerlo. Si necesitas leerlo 3 veces, lo lee 3 veces, 2 veces, hasta que digamos que asimilemos, porque de pronto a la primera uno dice, pero ¿qué es lo que me están pidiendo? No entiendo. Entonces ya la segunda, la tercera, entonces yo ya me familiarizo con el ejercicio, ¿sí? Y ya puedo irlo asimilando y ir entendiendo qué es lo que me están preguntando. Después hago yo el planteamiento del ejercicio. Aquí me hablan de 3 actores, por decirlo de alguna manera, el hermano mayor, el hermano mediano y el hermano pequeño. Y me dicen, más o menos, ya vimos en la diapositiva anterior, cómo hago yo para decir el doble, el triple o la mitad. Entonces, identifico cuál es mi incógnita. Para yo saber cuánto es el cuádruple del mediano y el mediano el cuádruple del pequeño, pues el pequeño es lo que tengo que saber cuánto tiene el pequeño. Y ahí ya puedo descubrir cuánto le toca a cada uno. Y lo voy escribiendo, lo voy transformando numéricamente y al final ya lo voy solucionando. ¿Listo? Vamos a ver otro ejercicio para también familiarizarnos con el procedimiento. Entonces acá en el segundo dice, un padre tiene 47 años y su hijo tiene 11. Nos pregunta, ¿cuántos años han de transcurrir? ¿Cuántos años han de transcurrir para que la edad del padre sea el triple de la del hijo? ¿Cierto? ¿Cuántos años tendrán que, dentro de cuántos años la edad del padre será el triple de la del hijo? ¿Cierto? Entonces ahí yo primero identifico la X. ¿Cuál es la incógnita? Me están preguntando acá. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años transcurrirán? Entonces, los años transcurridos, esa es mi incógnita. Ay, perdón. Entonces, esta es mi incógnita, ¿sí? Esta es mi X que no sé, tengo que descubrir cuál es esa X. Y organizo la información. Entonces, lo primero que yo voy a colocar es ahora y el futuro. Yo sé cuántos años tienen ellos ahora. Lo dicen acá, un padre tiene 47 años y el hijo tiene 11. Yo sé cuántos años tienen ellos ahora. Entonces hago mi tablita y coloco el padre ahora, hoy, tiene 47 años. El hijo hoy tiene 11. Me están preguntando cuántos años han transcurrido. En la diapositiva anterior habíamos visto que cuando queremos incrementar, pues lo que hacemos es sumar. Entonces, 47 más, no sé cuántos años transcurridos. 47, que son los que tiene ahorita, más esos años transcurridos. Y 11 años más esos años transcurridos, ¿cierto? Yo quiero saber cuántos años han pasado, se han sumado a esta edad que ellos tienen ahorita para que se cumpla la condición. Entonces, yo coloco acá la edad que tiene el padre más esos años transcurridos
la edad que tiene el hijo más esos años transcurridos. Y coloco acá mi ecuación o mi planteamiento ya, digamos que escrito, que yo lo pueda entender y lo paso matemáticamente. Entonces aquí dice, la edad del padre es 47 más X, ¿cierto? Cuando la edad del padre futura sea igual al triple de la del hijo futura, ¿cierto? Edad del padre futura sea el triple, y ya sabemos que si es doble, pues por 2, si es triple por 3, si es cuádruple por 4, quíntuple por 5, el mismo ejercicio no lo dice. Entonces, sea el triple de la del hijo del futuro, porque estamos mirando cuántos años tiene que transcurrir. Y ya sé que lo voy a multiplicar por 3. Ahora lo paso acá sin necesidad de la lectura, porque ya no la necesito. Entonces digo, la edad del padre es 47 más X futura es igual a 3 triple edad del hijo futura, ¿sí? Edad del hijo futura. Y ya tengo acá mi ecuación. Ya después de que llego acá, esta es la parte más sencilla porque lo que tengo que hacer es dejar solita la X a la izquierda y pasar todos los valores a la derecha. Y los voy a pasar con su operación opuesta. Si están sumando, los voy a pasar restando. Si están multiplicando, los voy a pasar dividiendo al otro lado del igual. Si están dividiendo, pues los paso multiplicando. Si están restando, los paso sumando. Entonces aquí ya tengo como el planteamiento. Ya hice como la traducción de este enunciado. Hice la traducción digamos, al planteamiento, ¿sí? La traducción al planteamiento del ejercicio. Y ya procedo aquí, pues, a hacer como la resolución. Entonces, la resolución, tengo esta igualdad, que es esta misma que tenía acá abajo, que me resultó acá abajo. Y acá la paso. Voy a pasar todos los elementos que tengan, que no tengan X a un lado del igual y los otros los dejo al otro lado. Entonces acá, lo primero que hago también acá es multiplicar 3 por X. Como este 3 dice el triple, entonces es el triple lo que está aquí adentro. Yo multiplico 3 por X y 3 por 11, 3 por X y más 33, ¿cierto? Ya eliminé paréntesis, acá como era una suma, pues no, era simplemente una agrupación. Acá paso este X está sumando al otro lado, ¿qué pasa a hacer? A restar, ¿cierto? Este 33 está sumando, paso al otro lado a restar, ¿sí? Y hago estas restas. Entonces aquí solo me quedaron números a la izquierda, solo me quedaron X. Esta X, pues, como está multiplicando, pues todavía no la puedo separar así como así. Y acá hago la resta 47 menos 33 y tengo 3X, quito una, me quedan 2X, ¿cierto? Ahora, este 2 está multiplicando, acá lo paso a dividir, me queda X igual a 14 dividido 2 y hago la división y me da 7. Ya descubrí cuánto es ese X. ¿Cuántos son esos años transcurridos que estaban acá? Este X, ya hice el planteamiento del problema, hice la ecuación y ya descubrí cuánto es este X. Este X es este 7. Entonces, mi solución son X igual a 7 años transcurridos. ¿Listo? Ahora, vuelvo a mi tablita, pero ya con, al principio mi tabla tenía aquí este X porque yo no lo conocía, ¿sí? Pero como ya lo conozco, entonces lo reemplazo acá. Lo cambio, ya sé cuánto vale ese X, vale 7. Entonces ahora el papá tiene 47 años, pero dentro de 7 años va a tener el triple del hijo. Entonces ahora 11 años tiene ahora y como ya conozco el valor del 7, pues lo que hago es reemplazar y me da 18, 54 y 18. ¿Listo? Entonces, si notan, es como el mismo procedimiento, ¿no? Primero yo leo el problema 2, 3 veces y necesito 4, pues 4 veces lo leo, lo asimilo, lo entiendo, miro qué me están preguntando, identifico ese X, que no sé qué es ese X de la pregunta que me están haciendo. Identifico cuál es ese X, aquí pues está fácil. ¿Cuántos años han de transcurrir? Años transcurridos,
identifico el X. Ahora hago el planteamiento. Para edades es bueno hacerlo así ¿en qué? En tablita, porque yo voy a decir ahora, en el futuro, me están diciendo cuántos años han de transcurrir. Este transcurrir me está diciendo una suma, ¿cierto? ¿Cuántos años le sumo a la edad del papá para que se cumpla una condición? Entonces yo hago suma, incremento, le sumo este valor de X, que es el que yo necesito identificar, planteo mi ejercicio de una forma que yo lo entienda. La edad del padre ahora es tal que sea igual al triple de la edad del hijo en el futuro, ¿no? En el futuro. Y ya le quito los enunciados y lo dejo solamente. Despejo la X y encuentro esa X, la reemplazo en mi planteamiento y ya sé cuál es la respuesta, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros acá en nuestro ejercicio número 4, ¿cierto? Razonamiento cuantitativo. Entonces, acá nos dan diferentes ejercicios. 2 jugos y 4 tacos mexicanos. Por ejemplo, acá tengo 2 jugos y 4 tacos. Me están hablando de 2 cosas diferentes, jugos y tacos. Entonces, jugos, yo lo puedo llamar X, tacos lo puedo llamar Y. Mexicanos cuestan 72,000, ¿cierto? Si aquí me dicen 4 tacos mexicanos, cuestan 72,000 y 2 jugos. ¿Esto qué operación creen ustedes que es? 4 tacos y 2 jugos. Y cada jugo cuesta 6,000. Entonces, ustedes van mirando qué operación. 2 jugos, pues ya sé que tengo que hacer una. ¿Qué será? Una suma. Sí, puede ser una suma, pero pues me queda más fácil colocar 2 por X, por ejemplo, ¿cierto? Ah, pues yo lo hice Porque así. cada uno vale 50, sí, digo, 6,000, ¿sí? Pero me están preguntando es cuánto cuestan estos tacos. Entonces yo ya puedo saber cuánto me cuestan estos 2 jugos, ¿cierto? Porque cada uno cuesta 6,000. Pues yo ya sé cuánto me cuestan estos 2 jugos. Pero me están diciendo que 4 tacos, o sea, este más este, jugos más tacos, 72,000, ya sé cuánto me cuestan los 2 jugos, pues hago mi ecuación. Ahora, ese home center tiene un stand con 102 metros de alambre, diariamente se cortan 6 metros. ¿Cuántos días habrán cortado todo el alambre? ¿Cuál es nuestra incógnita acá? ¿Cuántos días, cierto? Nos están preguntando, ¿cuántos días? Esa es la X que nosotros estamos buscando. Aquí Carlos, Juan y Marta, bueno, este es por ronda, digamos que este ya es más, no podríamos no hacerlo tanto como ecuación, sino ya haciendo como un análisis, cogemos una hojita y escribimos esas rondas. Celeste gana 20,000 en sus onces cada semana. ¿Cuánto dinero dispondrá Celeste para las onces durante el año escolar? Miramos, acá me están hablando de semanas. Entonces acá me están diciendo, me están preguntando en años. Yo tengo que o convertir semanas en lo que representa en años, 0 punto tal, o convertir este año en semanas, ¿no? Para siempre estar hablando de, como decimos, de peras con peras y manzanas con manzanas. Con un videojuego Andrés y María se divierten. Si Andrés tiene 130 puntos menos que María, aquí ya tenemos una pista de lo que tenemos que colocar. Y la suma de los puntos de los dos es de 1940. ¿Cuál es la puntuación de Andrés y la de María? Lo vamos planteando, lo vamos analizando. Y acá tenemos un ejemplo. Entonces, en el razonamiento cuantitativo, en nuestro anexo 8, dice, ¿cuánto mide un hilo si su segunda quinta parte es de 250 metros? Entonces, ¿qué es X? La longitud o los metros, ¿cierto? Me están preguntando por metros, pues X es, yo le puedo decir longitud o puedo decir los metros. Y la segunda quinta parte, entonces, esto suena un poco raro, pero cuando yo lo voy a mirar es 2/5 partes. ¿De quién? De X, ¿sí? 2/5, segunda quinta es 2/5 partes o 2 dividido 5 de X. Entonces, de la longitud, ¿no? De esos metros.
Entonces yo tengo unos metros que me están preguntando, los llamo X, me dicen que la segunda quinta parte es 250, pues 2/5 de ese X, ¿cierto? Esto es igual a 250. Ya después de que yo hago esto, ya me queda más sencillo todo porque lo único que voy a hacer es despejar mi X o dejarla a un ladito del igual. Entonces acá, ¿qué hago? Cojo este 5, ¿qué está haciendo este 5 acá? Está dividiendo, ¿cierto? Está dividiendo al 2. Lo paso aquí a multiplicar. Lo paso al otro lado del igual a multiplicar, ¿cierto? Y ahora bueno, hago la multiplicación y ahora este 2 está acá multiplicando, lo paso a dividir, ¿sí? Lo paso a dividir. Ustedes saben que cuando acá digamos que no hay no se utiliza la X porque se confundiría, porque se confundiría con nuestra incógnita. Entonces, o utilizamos el punto para identificar una multiplicación entre dos números, o cuando es una variable, pues no utilizamos nada, ¿sí? Pero ya sabemos que está multiplicando. Entonces, 2 lo pasamos aquí a dividir, hacemos la división y nos da nuestro valor que estábamos investigando o la incógnita, que son 625 metros. Entonces, la longitud del hilo es de 625 metros. ¿Listo? Entonces, ese sería nuestro ejercicio. Lo analizamos, lo planteamos. Pueden irle preguntando a la profe Patti o a mí cómo van, si el planteamiento. Lo importante es el planteamiento para poder proseguir, porque si nosotros no lo planteamos bien, digamos que la respuesta no nos va a dar. Entonces, tenemos que plantearlo bien y después ya podemos continuar con el desarrollo. Entonces, vamos a ver un último ejemplo, acá, el tercero, y nos dice así: en un rectángulo la base mide 18 centímetros, más que la altura, ¿cierto? Entonces, aquí ya nos dan una pista. 18 centímetros más que la altura, ¿sí? Entonces, quiere decir 18 centímetros. ¿Cuál es nuestra incógnita? La altura, porque no sabemos cuánto es la altura. Pero si nos están diciendo que 18 centímetros más que esta altura, ¿cierto? Y la altura del rectángulo es esta. Y el perímetro mide 76. ¿Qué es el perímetro? Pues si yo no sé qué es el perímetro, busco en Google qué es el perímetro. O digamos, de acuerdo a lo que les vaya saliendo en sus ejercicios, ustedes van y buscan si hay algo que no comprenden o nos preguntan. Y acá nosotros tenemos que todo este perímetro, o sea, la suma de todo el contorno, da 76, ¿sí? Centímetros. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo? Entonces nos están pidiendo cuáles son las dimensiones. ¿Qué información me dan? Que que la base mide 18 más que la altura. O sea que aquí la incógnita es la altura. Yo necesito saber cuánto es la altura para saber cuánto es esto, ¿cierto? Entonces, necesito saber esa altura. Entonces, ahora aquí, planteamiento, la base. ¿Qué me dice de la base? Que son 18 centímetros más que la altura, y la altura es X. X más 18 centímetros. Mide 18 centímetros más que la altura. Y la altura, pues, es X. No sé quién es la altura, no sé cuánto es esa altura. Necesito saber cuánto es esa altura para poder saber cuánto vale la base, ¿cierto? Y ya cuando yo sepa cuánto es la altura, puedo saber cuánto vale la base y puedo hallar el contorno, ¿cierto? Entonces, desconocemos la longitud de la altura. También sabemos que el perímetro es de 76, o sea, ese es el igual, ¿sí? La suma de los lados es de 76. Entonces, yo coloco acá, ¿cuántas alturas tiene este rectángulo? Una por acá y otra por acá. Entonces, es la misma altura, pero pues son dos como lados, ¿no? Entonces, acá yo digo, este X más el otro X. Base, tenemos esta de acá y la de arriba. Miden lo mismo, 18 más X, 18 más X. Yo lo encierro en paréntesis, pero pues solamente por agruparlo y por saber que se está refiriendo a la base, ¿no? Como identificar. 18, X más 18, pues para la de arriba, y ya sé que todo este contornito me va a dar igual a 76. Listo, ya tengo mi ecuación planteada. Entonces yo me voy acá y ya la cojo solita y hago las sumas. Quito paréntesis y hago las sumas. Y sumo todo esto. Tengo 76, el 18, acá
tengo las 4x, 1, 2, 3, 4. Este 18 pasa, el 18 no tiene x, está solito, y este 18 también, digamos, no tiene x multiplicando, está solos, están sumando con las x. Entonces yo sumo x con x, ¿sí? Las x con x, y los números con los números. El típico peras con peras, manzanas con manzanas, ¿sí? En las anteriores, yo, por ejemplo, acá, aquí, acá. Acá yo sí sumaba, aquí están multiplicando 8 por x, entonces yo tengo, me pasó. Yo tengo aquí 8x más 4x más 1x, ¿cierto? Entonces ahí yo sí las puedo sumar porque estas son 8 peras o 4 peras y una pera, ¿sí? Pero acá yo no las puedo sumar porque aquí tengo pera con pera y pera, pero este 18 está solito, este es número, este yo no lo puedo sumar con una X, ¿sí? ¿Cómo lo voy a sumar? En cambio, las otras sí las podía sumar, ¿listo? Entonces acá paso este 18, ¿qué está haciendo? Está sumando, lo paso a restar. Este 18 está sumando, lo paso a restar y las X las sumo todas, 4X. Ahora, y hago las operaciones. 76 menos 18 menos 18, 4x. Esta x se está multiplicando, la paso acá a dividir, hago la operación, me da 10. Y este x ya lo encontré. Ya sé cuánto es la altura. ¿Cuánto me mide esta altura? Entonces ya puedo pasar aquí a reemplazar este x por lo que me dio que fue 10 y este x por lo que me dio que fue 10. Hago aquí el reemplazo. Altura X, o sea, 10 centímetros. Aquí, base, ya sabía que era X más 18, me da 28 porque el X vale 10, que lo cogí de acá, lo hallé acá y lo reemplazo acá. 10 más 18, 28. Entonces ya sé cuánto vale la base, cuánto es el valor de la base, arriba y abajo, y cuánto es el valor de la altura. Y hago mi suma, 28 más 28 más 10 más 10, 76. ¿Listo? Entonces, digamos que es bueno que sigan ese procedimiento, ese paso a paso, lo van organizando su ejercicio y ahí van, cuando ya tengan el planteamiento bien, ahí ya tienen el valor que están preguntando. ¿Listo? Entonces, bueno, eso sería todo por este CIPAS. Igual, como les decía la profe, el próximo lunes hacemos el otro CIPAS, despejamos dudas, esperamos que lleguen con las dudas puntuales que tengan y para que vayamos avanzando, igual ya pueden ir haciendo los aportes. Saben que nosotras les contestamos y pueden hacer las correcciones correspondientes a cada uno de sus aportes. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Profe, ¿cuándo vas a hacer el otro CISPAS? ¿Nos estás diciendo? Sí, el próximo lunes. ¿El próximo lunes? Bueno. El próximo lunes sería el siguiente, sí. Como siempre Profe, los yo hacemos tengo los una lunes. solicitud. Señora. Profe, lo que pasa es que pues ya es con respecto a una calificación del anterior ejercicio. Quería preguntarte, es decir, vi unas observaciones que me dejaste en la calificación, pero ¿cómo hago para que me retroalimentes qué me quedó mal? Pues porque Sí, quiero saber qué pasó, en qué estoy fallando, ¿sí? Para claro que lograr sí. entender bien Si cómo se quieres, hace el proceso. no, pues me escribes por Teams o por WhatsApp, por Teams si quieres. Y ahí lo hablamos por ahí, lo revisamos por ahí. Ah, bueno, pero ¿en qué espacio lo puedo hacer, profe? No, pues si quieres ahorita me dejas escrito y yo mañana temprano te contesto, o si quieres mañana, o sea, me dejas ahí y yo te Sí, contesto apenas pueda. bueno, sí, señora. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Profe, ¿el otro CIPA es a esta misma hora o es en otra Sí, a las jornada? 8. A las 8 Ah, siempre bueno. hacemos los cipas a las 8. A las 8.
para que tengan la mayoría de estudiantes puedan asistir. Que les quede fácil. ¿Listo? Profe, no sé si tengas algo más que ¿El próximo agregar. lunes? Sí, señor, el próximo- próximo No, lunes. de Igual mi yo les parte envío, no. o nosotras les enviamos la invitación por los foros, por el correo, por el Teams. Sí, pues ya tienen suficiente material, o sea, ahorita por lo menos ya mañana, a partir de mañana estaremos socializando los links de las últimas web conferencias, porque ayer se terminó la última. Entonces tienen suficiente material, chicos. Lo más importante es realizar aportes, porque con base en eso, primero ustedes van saliendo las dudas y ahí les podemos colaborar, pero pues si no hay aportes, estamos frenados de un lado y del otro. Recordemos que esta actividad vale 100 puntos, ya con esto finalizamos las actividades de intermedias y nos queda faltando el examen final, que es un examen individual, muy parecido en su estructura a la tarea 0, que vale 125 puntos y con eso finalizamos el curso. Estamos en la recta final. Por favor, no desfallezcan, ya falta poco, no perdamos el impulso de lo que ya llevamos, pues porque pues necesitamos también de que todo ese esfuerzo se vea reflejado en el desarrollo del examen junto a la nota que ustedes obtengan ahí. Entonces, cualquier cosita, estamos muy atentas. Feliz noche para todos, muchas gracias por asistir. Feliz noche para todos y la asistencia, por favor, asegúrense de que hayan llenado la asistencia. Ya vuelvo a compartir los links porque de pronto ya pasaron hace ratico, entonces los dejamos aquí un minutico para que ustedes puedan colaborarnos. Es muy importante que diligencien, porque de esa forma se registra, ay no mentiras, pegué, bueno, esperen, yo quito esto aquí, ¿cómo lo quito? Ahora, ¿qué fue lo que hice? No, control Z no funciona, así, control Z sí funciona. No sé, ya con esto, pues la asistencia, porque ese es el, digamos, el parámetro que tiene la universidad para saber si este tipo de espacios son importantes en el proceso académico de cada uno de ustedes. Entonces agradecemos que nos colaboren con esa parte. ¿Listos? Esperamos un minutico para que lo tomen y para todos una feliz noche, que descansen y mañana ya con cabeza fría hacen los aportes. ¿Listos? Muchas gracias, profesora Janie y Patricia. Buenas noches. Lo Con mismo, gusto. Igualmente. Bueno. Que estén bien. Gracias. Profe, ¿le puedo hacer otra pregunta? Qué pena antes de que se vaya. Señora. Sí. Sobre los eventos del seminario y los demás, que también habla sobre hacer aportes ahí también sobre eso. Digamos que yo me inscribí a un seminario, pero no pude asistir. ¿Puedo asistir a otro para poder hacer los aportes a ese trabajo?